Hola, buenos días a todos. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy la licenciada Gladys Obando, soy supervisora de Teleenfermería UCI del programa de Telesalud de Enfermería del Hospital Garrahan. Hoy empezamos, como les habíamos prometido el año pasado acá con la licenciada Gisela Mendoza, que ahora voy a presentar, unos encuentros que son exclusivos del cuidado del niño gran quemado. ¿Sí? Porque bueno, nos dábamos cuenta que en las presentaciones quedaban como cosas colgadas y bueno, ahora dividimos en varios temas durante el año para ser un poquito más puntillosos en el cuidado y hoy lo que más nos interesa, hasta que los chicos llegan a hospitales de alta complejidad, las licenciadas van a hablar de qué hacemos desde el comienzo, desde el lugar, desde el sitio donde sucede el incidente en el paciente, qué hacemos a partir de ahora y bueno, cómo lo estabilizamos, cómo prevenimos riesgos, cómo limitamos los daños. Así que bueno, licenciadas van a darles, tienen mucha experiencia al respecto. Espero que les sirva y por supuesto recibimos los aportes de todos ustedes como siempre durante la presentación a través del chat, así que ahora silencien los micrófonos por favor y después que terminan las colegas de hacer su presentación, hacemos el intercambio, nos dan sus opiniones, sus experiencias, preguntas y lo que podamos responder lo respondemos y lo que no lo averiguamos y en el próximo encuentro vamos a tratar de resolverlo. Bueno, licenciada Gisela Mendoza, la enfermera jefe de la unidad de quemados. Bueno, buen día para todos, bienvenidos a este encuentro, ¿sí? Como dijo Gladys, va a haber muchos más, así que después vamos a ir pasando la fecha, que es durante todo el año. Bueno, bienvenido para todos y vamos a hacer la presentación, ¿sí? Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Paula Medina, soy enfermera asistencial de la unidad de quemados. Trabajo con mi compañera Valeria Molina. Ya hace más de 15 años que estamos en el servicio. Y en esta oportunidad les vamos a presentar lo que es un paciente pediátrico quemado en la atención inicial y de alta complejidad. Y vamos a abordar las áreas de A, B, C y D. La E y la F se van a dar en un próximo encuentro. Establecimos algunos... Hola, y ¿has visto la... ¿Pueden cerrar los audios, por favor? Establecimos algunos objetivos para esta charla. No. ¿Sí? Establecimos algunos objetivos para esta charla, como es definir lo que es una quemadura, reconocer la importancia de esta patología, determinar la gravedad en función de su extensión y profundidad, evaluar criterios de atención, de tratamiento, identificar las prioridades de atención inicial en el ABCD del paciente. Bueno, gracias. Quemado. Por favor, pueden apagar los micrófonos porque si no, no podemos continuar para que los demás puedan escuchar. Apaguemos los micrófonos. ¿Empiezo, no? Sí, no se escucha nada. Residencia de enfermería, ¿puedo apagar el micrófono? Ahí está. Bueno, establecimos algunos objetivos para esta charla, que es definir lo que son quemaduras, reconocer la importancia de esta patología, determinar la gravedad en función de la extensión y su profundidad, evaluar criterios de tratamiento, identificar las prioridades de atención inicial del ABCD del paciente quemado. La definición de quemadura es una lesión en piel producida por agentes térmicos, químicos, eléctricos o radiantes, con daño parcial o total de los tejidos expuestos. En este cuadro se observa la etiología de las quemaduras, que se da en mayor medida por líquidos, seguida en segunda instancia por fuego directo, y en menor medida le continúan los sólidos, quemaduras por sólidos, quemaduras eléctricas, y en menor medida las quemaduras químicas y solares. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de etiología que la gravedad de ellas va a depender
de la temperatura del agente y el tiempo de exposición. Cuanto más temperatura y mayor tiempo, más grave y profunda será la herida. Como por ejemplo tenemos el aceite no deja de ser líquido, pero concentra mayor calor que el agua. Para evaluar un paciente quemado hay que tener en cuenta la edad, ya que los niños menores de 2 años, su piel es más fina y la quemadura profundiza, llega más profunda la herida. El estado inmunológico, el estado nutricional, infecciones asociadas, si hay anemias presentes, enfermedades previas, como puede ser un niño con parálisis cerebral o con alguna enfermedad metabólica. La evolución va a ser distinta a un paciente sin estas patologías previas. Y lesiones concomitantes que son asociadas al trauma. Y vamos a evaluar la quemadura. Tenemos que saber con qué se quemó, si fue por agua o por fuego, ya que la profundidad va a ser distinta. La extensión, cuanto más extensa sea la quemadura, más grave va a ser el paciente. La profundidad, que puede ser A, B o B, y la localización, que hay que tener en cuenta las zonas especiales que se verá en otra más adelante. El paciente pediátrico, las quemaduras, hay que considerar que todo paciente quemado es un paciente politraumatizado, por lo que pueden coexistir lesiones asociadas. ¿Esto a qué se da referencia? A que, por ejemplo, en un incendio de vivienda puede haber explotado una garrafa, se le puede haber, por la misma explosión o alguna fractura. Entonces, al ingresar hay que tener en cuenta estas lesiones que pueden tener el paciente. Bueno, ya hablamos que los lactantes son susceptibles a padecer hipoglucemias o hipotermias. Los menores, como ya dijimos antes, los menores de 2 años poseen la piel más fina, o sea que la misma lesión en un paciente más grande puede ser una lesión A y en un bebé puede profundizar a una lesión B. Y las enfermedades preexistentes empeoran la evolución de la quemadura. Acá les presentamos fotos de niños quemados por líquidos calientes. Es el más frecuente, ya que los niños empiezan a deambular, se dan en el ámbito domiciliario. Los chicos empiezan a caminar, el mal uso de los andadores, las cocinas que no están amuradas, el nene trepa al horno y se le viene la cocina encima. Tironean de cables, se les cae la pava eléctrica. Generalmente son superficiales e intermedias. Puede haber quemaduras circulares en este tipo por este agente, pero al tener la piel elástica, tan solo con elevar el miembro en posición de antigravedad, el edema disminuye y mejora la circulación. Su evolución generalmente es benigna. ¿Se puede infectar? Sí. ¿Se puede infectar? Sí. Todo va a depender del estado nutricional del paciente, de cómo se lo trató inicialmente a la quemadura, pero en general su resolución es benigna. Quiero aclarar que las quemaduras por líquidos calientes se le suma que si se quemó con por ejemplo, la sopa, tiene agregados de sólido, puede ser el fideo, la papa. Esto aumenta más la temperatura del líquido. Entonces es importante saber si fue solamente con agua o con algún agregado.
ya que puede profundizar. Ahora sí. Con respecto a las quemaduras por fuego, las estadísticas muestran que las quemaduras por fuego son más frecuentes en niños y adolescentes de sexo masculino, ya que son más traviesos. El predominio es invernal, generalmente por incendio de vivienda, el tipo de calefacción que utilizan. Y tener en cuenta también en cómo se quemó, si fue en un ambiente cerrado o en un ambiente abierto, ya que puede asociarse el síndrome inhalatorio, agravando su criticidad. Las quemaduras por fuego son profundas, debido al componente inflamatorio que toda quemadura presenta, más la hidratación para mantener la hemodinamia, la pérdida de elasticidad de la piel, se torna más acartonada, como se observa en la foto número 4 y la número 5. El paciente puede sufrir un síndrome compartimental, que es una complicación gravísima, que puede ocurrir después de una gran quemadura y extensa. Generalmente afectan los miembros superiores e inferiores y el tórax. En las extremidades aumenta la presión de los tejidos por el edema, más el agua que se le está administrando, y esta disminuye la perfusión con disminución de la circulación sanguínea dañando los tejidos. Esto quiere decir que hay una hipoperfusión por presión. Y en el tórax lo que nos complica es la expansión torácica, que el chico empiece con dificultad respiratoria porque no puede respirar porque el tórax está tenso. O si ya el chico está intubado, las presiones del respirador se deben aumentar porque no podemos ventilarlo bien. Por eso interviene en este caso el cirujano plástico, donde ¿cuál sería el tratamiento? Hace una escarotomía de liberación de descompresión, entonces mejora la circulación periférica y evitamos la complicación más grave es que no se pueda ventilar el paciente y que la amputación de los miembros, necrosis tisular. Aclaro esto porque hemos tenido pacientes derivados que han perdido los miembros porque no se liberó a tiempo la descompresión y tuvieron muerte tisular. ¿Cuáles son los signos? Edema, dolor intenso, piel tensa, como se ve en la foto, acartonada, el color de la piel, eso es cartón, lo que está marcando mi compañera, eso es una quemadura tipo B, eso es una escara. Sí. El tratamiento, como ya dijimos, es la escarotomía, la liberación del descomprimir. Y en segunda instancia, la escarectomía, que es sacar la escara. Esta escarectomía puede ser afasia, puede llegar al plano muscular. Se puede necrosar el músculo y también el hueso. Acá tenemos la etiología por químicos, son quemaduras profundas, y a esto sumamos la intoxicación por el químico. Quemaduras eléctricas, si bien las domésticas son de bajo voltaje, profundizan. Hay que aclarar esto, que se debe explorar la zona quemada, ya que la quemadura no es visible, es interna, y hay que ver hasta qué plano llegó, porque puede haber llegado muchas veces a plano óseo. Ahora vamos a hablar de la extensión. Si bien en el adulto se usa la regla de los 9, en los niños no podemos usar este
esta regla, ya que los niños tienen distinta proporción. Como se puede observar en el monito, en el niño menor de 1 año, la mayor superficie corporal está en la cabeza y en menor medida los miembros. A medida que va creciendo, la superficie de la cabeza va disminuyendo y va aumentando la superficie de los miembros. Por eso se usa la clasificación de Land y Broder, que le da a cada parte del cuerpo distinto porcentaje. Sí. Después tenemos la extensión, esta es la que más comúnmente usamos por una cuestión de rapidez. Utilizamos la mano del chico, que calculamos que es un 1%, y vamos contando la superficie quemada. En un gran quemado, lo que hacemos para que sea más rápida la evaluación es restar las partes sanas de las quemadas. Recuerden que se toma la mano del chico, no la de ustedes, sino la mano del chico, que es palma y dedos, y se calcula un 1%. Con respecto a la profundidad, vamos a dividir las quemaduras en 3. A, B y B. La A se divide en eritematosa y flictenular. La quemadura A es una quemadura muy dolorosa, afecta solo la epidermis, y hay un eritema. Después tenemos la quemadura A flictenular, que esta quemadura ya hay una ruptura tisular, de la dermis, perdón, donde se forman las flictenas. Hay una hiperalgesia y el lecho es rosado. En las quemaduras AB hay una quemadura dérmica profunda, hay una hipoalgesia, duele poco, el lecho es pálido. Y en la quemadura tipo B de tercer grado, mal dicho, pero bueno, nosotros no utilizamos ya esa categorización, utilizamos la quemadura A, flictenular, AB o B. Esta quemadura hay una analgesia, ya que hay una escara, y el tratamiento de este tipo de quemaduras es quirúrgico. Acá hablamos de las zonas especiales. Le llamamos así porque estas quemaduras pueden dar incapacidad, secuelas funcionales e incapacitantes. Tenemos la cara por una cuestión estética, el cuello, las zonas articulares, los genitales, las manos y los pies. Acá tenemos fotos de quemaduras en zonas especiales, en la zona genital, la cara, las manos, el cuello. Toda quemadura tipo B que no resuelva con tópicos se resuelve quirúrgicamente. Toda quemadura tipo B lleva seguramente a injerto. El injerto tiende a retraer por más que utilicen las prendas elásticas o las férulas. Todo injerto tiende a retraer un poco. Si la quemadura está en la zona del cuello, esta retracción, si no se trata correctamente, le puede llegar a impedir al chico comer, tan solo como es, tan solo y tan grave como eso, que hemos tenido pacientes que no se ajustaron al tratamiento y se les dificulta la retracción, en esta posición dificulta el comer. Bueno, buenos días, mi nombre es Valeria, yo voy a continuar con la segunda parte, en la atención inicial, el ABCD.
Nosotros cuando tenemos la posibilidad de informarnos, que nos informa que va a ingresar un paciente quemado, es importante recaudar datos. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos tanto mentalmente como espacio físico y físicamente, y también el recurso humano que va a necesitar esa atención. No es lo mismo recibir un paciente por fuego que por agua, ¿sí? Entonces, tenemos que saber con qué se quemó, la situación, cuál fue la hora cero, si tuvo traumatismos asociados, porque no, puede tener un accidente automovilístico, puede haber un incendio de vivienda, y el paciente que ingresa también con heridas por fuego, hay que sospechar un síndrome inhalatorio. Y también tenemos que saber los antecedentes personales, qué edad tiene, el peso, porque de eso vamos a planear su tratamiento. Cuando todo paciente quemado se lo trata como un paciente politraumatizado, en el cual se van a establecer prioridades de la vía aérea, ventilación, circulación, estado neurológico, el tratamiento del dolor, y en otra oportunidad van a explicar también, hay que basarse también en el F y en el E y el F, que son exposición y fluidoterapia. En este caso vamos a hablar del ABCD. Nosotros tenemos que, si bien cuando recibimos al paciente en la recepción inicial, vamos a establecer prioridades, pero va a ser en forma simultánea. Nunca vamos a estar solos, va a haber un equipo interdisciplinario en el cual vamos a dividir los roles. Uno se va a ocupar de la vía aérea, otro de la circulación y otro del apoyo al equipo interdisciplinario. Cuando el paciente nos ingresa un paciente que se quemó por fuego, por agua, uno va a evaluarlo, va a valorarlo si ingresa el paciente llorando, hablando. Uno ya tiene ahí una evaluación de la vía aérea, la ventilación y el estado neurológico. Si el paciente, nosotros ya al recibirlo, vemos esa situación, vamos a evaluar la vía aérea superior que está permeable, ¿sí? Que ventila y que su respiración es espontánea. Y estamos también evaluando el estado de conciencia. Todos estos pasos, si bien son simultáneos, tenemos que priorizarlos. Cuando nosotros hablamos de paciente pediátrico quemado por fuego, vamos a tener un orden en lo que es la vía aérea y la ventilación. Si nosotros cuando lo evaluamos al paciente tiene una vía aérea normal, espontánea, respira, no tiene dificultad respiratoria, vamos a colocar un oxígeno de apoyo. Siempre el fuego puede tener acompañado una inhalación de humo. Entonces vamos a ponerle un apoyo de oxígeno y también acordarse que es un paciente politraumatizado y que puede tener complicaciones. Se lo trata como paciente politraumatizado. Y en cambio, si nosotros vemos la vía aérea comprometida, ¿qué vamos a valorar? Si tiene cara quemada, si tiene las vías aéreas superiores edematizadas, vamos a ver que tiene estridor, dificultad respiratoria, restos de hollín en la cara. Entonces, ese paciente va a requerir un oxígeno al 100% y se va a realizar una intubación precoz de la vía aérea. ¿Por qué? Primeramente preventiva, porque el paciente puede tener asociado un síndrome inhalatorio. Aparte, por la misma quemadura, el edema sigue avanzando. Entonces, si ya vemos que tiene cara profunda, tiene un poco de dificultad, si eso en las horas sigue avanzando, el edema va a generar obstrucción y va a ser más dificultosa la intubación. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros del síndrome inhalatorio? Por el estridor. El paciente va a tener la cara quemada, como dijimos, ¿sí? Pero antes de intubar también se va a priorizar, vamos a tener signos para, o sea, vamos a planear esa intubación. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Lo que veníamos diciendo, la cara quemada, el porcentaje, vamos a tener que ver con qué se expuso el paciente, y también es importante en grandes porcentajes el manejo del dolor. Entonces quizás se hace preventivamente para poder tener una pseudoanalgesia acorde al trauma que tuvo el paciente. Y también cuando el paciente se va a realizar una derivación, porque a veces la vía aérea está dudosa, quizás no es gran porcentaje, pero sí tiene inhalación, entonces eso se puede agravar en un traslado. Y es más dificultoso y más riesgoso el traslado sin ventilar que con una ventilación adecuada, una vía aérea segura. En la ventilación de todos estos pacientes quemados con fuego siempre va a ser al 100%, ¿sí? Después se van a ir realizando laboratorios en el cual uno va a ir viendo y modificando ese porcentaje, pero el inicio siempre va a ser oxígeno al 100%.
Y tener en cuenta también que puede tener una intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro, síndrome inhalatorio. Quizás este paciente va a requerir una escarotomía por la compresión de la quemadura en tórax, ¿sí? Entonces este paciente tiene que estar bien adecuadamente ventilado. Cuando se queman por fuegos, es importante saber la hora cero, cómo fue el rescate de este paciente. No es lo mismo que el paciente se haya quemado en un ambiente abierto, o que no lo encontraban, que tardaron en sacarlo, que fue una catástrofe y hubo otros familiares afectados, que tardaron, no lo encontraron. Entonces ese paciente tiene el estado de conciencia, va a ser importante en la valoración, porque vamos ahí a ver el deterioro. Cuando tiene secreciones, tiene esputo carbonáceo, se llama, secreciones con resto de carbón. Va a estar difónico, va a tener las vibrisas nasales quemadas, vamos a ver la nariz, que los pelitos de la nariz que no tiene pelito, también las pestañas, va a estar taquipneico, va a tener un estridor por el mismo edema de las vías aéreas inferiores, y va a tener cambios inflamatorios en la mucosa. Muchas veces a estos pacientes se les llama que tiene la boca como pescado, ¿sí? Los labios como pescado, porque tiene bastante edemas en los labios. Acá van a ver unas imágenes en el cual lo que les decía, las vibrisas quemadas, no vamos a ver pelos en la nariz, las pestañas quemadas, la boca edematizada, la garganta, ¿sí? Y esto sería el esputo carbonáceo, es secreción con carbón, bien clara, no hay confusión en eso. Cuando hablamos de la circulación, otra de las prioridades que hay que tener es que el paciente se le tiene que colocar sí o sí mínimo 2 accesos vasculares de gran calibre, siempre en la posibilidad que se pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a haber que hacerle un tratamiento para el shock hipovolémico. El paciente va a perder grandes cantidades de líquido porque tiene la primera barrera protectora lesionada. Entonces empieza a generar pérdida de líquido, edemas, y va a requerir seguramente expansiones, plan de hidratación, un tratamiento del dolor, ¿sí? Lo que las fórmulas que se utilizan en pediatría se llama la fórmula de Galveston. Se va a dividir en 2 días, ¿sí? El primer día lo que se va a hacer es una cuenta en la cual se va a colocar, ese total se va a dividir en dos fases del mismo día. Las primeras 8 horas solo ringe lactato. Y las segundas 16 horas restantes de las primeras 24 horas de quemado va a recibir ringe lactato más albúmina, siempre y cuando el porcentaje sea alto. ¿Por qué? Porque lo que uno busca, el paciente pierde líquido. De por sí la quemadura produce inflamación. No se le da antes de las 8 horas porque esa albúmina va a salir al intersticio, va a producir más edema, complicando la quemadura. En los adultos mayormente se utiliza la fórmula de Parkland, que se calcula 2 a 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Nosotros lo que vamos a tener en cuenta va a ser la hemodinamia del paciente. Si el paciente está hemodinámicamente compensado, ¿sí? Lo que se va a realizar va a ser colocar los accesos vasculares correspondientes y se lo va a colocar un plan de hidratación de acuerdo a la edad, al peso del paciente. Esto, si el paciente está estable, se puede extraer muestras de sangre, se le coloca el plan, se le coloca analgésicos porque tiene mucho dolor y por sobre todo se coloca el protector gástrico. El paciente quemado por el shock tiene mucho estrés, entonces puede producir una úlcera. Entonces preventivamente lo primero es la analgesia y el protector gástrico. Si el paciente está en shock, tiene dificultades en la hemodinamia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si quizás no consigamos un acceso vascular periférico, pueden colocarse o centrales por la parte médica, o nosotros podemos colocar vías intraóseas o colocar en zonas afectadas. Siempre y cuando sea en la urgencia. Esas vías que se colocan en zonas afectadas, una vez que el paciente está más hemodinámicamente compensado y tiene otro acceso vascular que no esté en zonas lesionadas o de gran vasos o centrales, se tienen que retirar, porque es un posible ingreso de infección también. Se puede colocar en la urgencia sí, pero luego hay que estabilizar el paciente y buscar accesos vasculares seguros.
Lo que es importante en la reposición hídrica del paciente, cuando uno va compensando la hemodinamia, no hay que sobrehidratar el paciente. Tiene que ser controlada, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a controlar? Esa reposición con control de ingresos-egresos, la PVC es importante en la medición de la PVC, vamos a controlar que haya perfusión periférica para ver que haya microcirculación, para evitar el síndrome compartimental. Y por sobre todo, la gran importancia que uno va a ver que la hemodinamia del paciente se va mejorando de ese shock hipovolémico que está sufriendo, es el ritmo diurético horario, que tiene que ser mínimo de 1 mililitro kilo hora. Se busca en la compensación que el paciente tenga el ritmo diurético de 1 mililitro kilo hora. Y en la parte de la D, es de gran importancia el control neurológico, pero ¿cómo lo vamos? Nosotros ya al recibir el paciente lo estamos evaluando. Luego tenemos que tener el control del paciente, hacerle tratamiento al dolor. Como dijimos, tiene la barrera protectora lesionada, entonces estos pacientes tienen las terminaciones expuestas, tienen mucho dolor. Entonces el paciente, una vez que está, sí, acuérdense que es todo en conjunto. Entonces, vía aérea estable, resuelta, circulación, la hidratación resuelta, vamos a controlar lo que es el dolor con analgésicos, AINES y opioides, y como les remarqué, importante el protector gástrico. Si ustedes ven que en la valoración que hicimos, el ABCD, no se habló en ningún momento de la quemadura, tenemos que tener cuidado de esa quemadura. En la exposición, ¿qué vamos a hacer? No vamos a curar la quemadura primeramente, sí vamos a cuidarla. ¿Cómo? Cubriéndola con sábanas secas, limpia, evitando la pérdida de calor, porque el paciente también tiene la barrera protectora lesionada. Entonces, no lo vamos a curar, pero sí lo vamos a cuidar para que después se pueda hacer los procedimientos que necesita esa curación. Discúlpame, Mali. Acá, bueno, esto que acabas de aclarar, creo que quedó claro, no sé, para el que está preguntando, la hora cero, estamos hablando de la hora cero, Sí. desde el comienzo de la quemadura, cómo estabilizamos en todos los aspectos. ¿Sí? Exacto. Gracias, perdóname. No, está bien. Y algo muy importante que todo lo que es la curación, los tratamientos quirúrgicos posteriores, va a estar siempre primeramente priorizada todo lo que es el ABCD. Una vez que el paciente esté estable, ahí uno va a realizar las curaciones. Siempre vamos a tener de cubrirlos, pero siempre lo vamos a cuidar. Bueno. Para aclarar, la hora cero es importantísimo en la reposición hídrica. Primero, para no sobrehidratar el paciente. Si el paciente viene con una reposición hídrica o hiperhidratación, si el paciente viene con un retraso en la hidratación, en la reposición hídrica, lo que se va a hacer es compensar ese líquido, pero no todos juntos. Se van a ver diferentes fórmulas o se va a ir evaluando la hemodinamia del paciente. Si no, si el paciente ingresa enseguida, con las fórmulas uno lo puede ir manejando bien. Lo que vamos a ver acá, diferentes tipos de quemaduras, para que ustedes vean la diferencia de tanto la quemadura como la extensión y la gravedad. Acá tenemos una quemadura eritematosa en un bebé de 40 días, en el cual estuvo expuesto en el sol, pero en la parte de la sombra, que igual quema. Y ustedes fíjense la gran extensión que tiene este paciente, solo tiene cubierto sana la parte de los genitales del pañal. Entonces este paciente es un paciente grave porque se puede deshidratar, chocar por dolor, el tratamiento puede ser complicado. Si bien resolvió bien, pero si ustedes ven, eritematosa, pero tiene un gran porcentaje, ¿sí? Después tenemos también las quemaduras aflictenular, que donde uno ya ve las ampollas, las flictenas, ¿sí? También gran porcentaje por la edad, eso, la edad es muy importante. No es lo mismo un bebé a un paciente pediátrico o a un adolescente. Tiene gran diferencia. Acá podemos observar quemaduras en zonas especiales, como cuello, ¿sí? Axila, y ABB. Son más profundas, blanquecinas, ¿sí? Pálidas. ¿Ven cómo tiene pálido lo que es en el lecho de la quemadura? Son siempre mayormente de resolución quirúrgica, ¿sí? Y las quemaduras B ya tienen que tener tratamiento quirúrgico. Acá ven la escara, ¿sí? La escara también se profundiza, zonas especiales.
esto tiene que sí o sí tener un legrado, ¿sí? Una escarectomía, donde se va a sacar todo el tejido debilitado, muerto, y para que ese lecho prepararlo para un posible injerto, una recuperación. Acá se observa una escarotomía. La diferencia del ascaro a la escarec es que la escarotomía es una incisión, un corte para poder liberar la zona de compresión. En cambio, la escarectomía va a ser cuando el paciente esté más estable, bueno, diferente ingreso a quirófano, sacar todo ese tejido muerto para prepararlo al lecho para poder injertar. Siempre los injertos van a ser de piel dada de su mismo cuerpo del paciente. Si no tiene, hay que esperar que se vaya repitalizando zonas menos lesionadas, se lo va a cubrir con coberturas transitorias, depende del lugar y el tratamiento quirúrgico. Bueno, a modo de conclusión, lo que queremos contarles es que siempre las quemaduras son eventos prevenibles, ¿sí? El paciente quemado es un paciente politraumatizado, así que se lo debe tratar como tal. La recepción inicial siempre debe basarse en el ABCDF. Hoy abordamos la atención y estabilización del paciente, el ABCD. Las quemaduras por líquidos calientes o escaldaduras son la causa más frecuente y de evolución benigna. El cálculo correcto de la superficie corporal quemada es fundamental para la reanimación de volumen del paciente. Recuerden que un mal cálculo de superficie corporal que sea menor a la que el paciente está sufriendo, el paciente se choca y puede tener muchas dificultades, ¿sí? Insuficiencia renal, se deshidrata, pierde grandes cantidades. En cambio, si tiene una revaloración mayor a la que tiene, también sufre porque el paciente recibe más líquido de lo que corresponde y también complica la quemadura por el edema, produce más edema y lo que produce más profundidad en la quemadura. Los grupos de gravedad son determinados por el porcentaje y la profundidad de la lesión. ¿Qué quiere decir? Que la gravedad del paciente va a depender del tipo de quemadura y el porcentaje, porque quizás sea un porcentaje bajo, pero muy profundo. Ese paciente va a tener que ser hospitalizado, porque va a requerir tratamiento quirúrgico. Y todo paciente con un mayor porcentaje del 10% debe estar en una institución. ¿Por qué? Quizá de una institución de menos complejidad. El paciente tiene dolor, hay que hacerle toilette, entonces debe recibir analgésicos, entonces esos pacientes también se van a internar. Y los demás porcentajes, la gravedad es importante, entonces tienen que estar ingresados en instituciones especializadas de alta complejidad. El diagnóstico e intervención precoz en el síndrome inhalatorio es pura y exclusivamente cuidado de enfermería. Es darse cuenta si el chico no entró intubado y sufrió una quemadura o solamente inhaló humo y no se quemó, su piel no está intacta, pero inhaló humo. Lo que tenemos que tener en cuenta y observar al paciente si está respirando aire ambiental, la frecuencia respiratoria, la mecánica respiratoria, si tiene tos o no, y si empieza con tos, qué tipo de tos tiene, el estado de conciencia, porque el síndrome inhalatorio mayormente es tardío. Entonces, ingresó bien, respirando, hablando, llorando, y en el transcurso de las horas empieza a modificar la mecánica respiratoria, a ponerse taquipneico, a disminuir la saturación. Entonces, la enfermería tiene que estar atenta a esos cambios para que la intubación sea programada y no de emergencia, porque una vez que el edema está instalado, la ventilación, la intubación del paciente va a ser más complicada y riesgosa. A todo esto, ningún chico se debería quemar, pero la prevención es el mejor tratamiento para las quemaduras. Bien, bueno. Ahora lo que vamos a presentarle, le vamos a pedir que tomen nota de los datos resaltados. Vamos a presentar un caso clínico de una recepción en el cual ustedes van a tener que calcular la superficie corporal quemada. Le vamos a poner la fórmula de Lani Brother, ¿sí?
Vamos a leer el caso y ustedes tomen nota de lo resaltado en rojo que les va a servir para poder calcular la superficie corporal. El caso del paciente, siendo las 22 horas, ingresa a la guardia de un centro de salud, trasladado por los bomberos voluntarios, niño de 1 año de edad, con un peso aproximado de 10 kilos, sufriendo quemadura por incendio de vivienda, siendo la hora cero aproximada del incidente 21:15. A la valoración presenta quemadura de fuego directo en cabeza, tórax, espalda, miembros superiores, se observa rostro dematizado, se calcula una superficie corporal quemada de un 35% ABB. El paciente se encuentra dormido, tranquilo, con restos de hollín en rostro. Se le realiza control de signos vitales, lo cual arrojaron una TA de 70 a 40 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 175 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, una temperatura de 34 grados. Al paciente se lo acondicionó y se esperaron las indicaciones médicas que se realizaron, que nos indicaron fue colocar una vía con un plan de destroza al 5% más electrolito a 35 mililitros por hora, control de signos vitales por turno, paracetamol 120 miligramos cada 6 horas, y se solicitó una derivación a un centro de mayor complejidad con especialidad en quemados. De acuerdo a estos datos, ustedes lo que van a hacer es calcular, ver si el tratamiento fue correcto o incorrecto, para que podamos chatear, ¿sí? Y traten de calcular la superficie corporal quemada con la fórmula de Lany-Broder, ¿sí? Con la clasificación de Lany-Broder, le damos 5 minutitos, así podemos debatir en el chat. ¿Les parece? Sí, tenemos. No, sí. Sí. ¿Hay preguntas? Recuerden en la edad. Más que nada felicitaciones, pero ella. Sí. Recuerden que el niño tiene 1 año, fue incendio de vivienda, que ingresó a las 10 y el incendio fue aproximadamente a las 9:15. Tiene quemada cabeza entera, tórax, espalda, miembros superiores, ambos miembros superiores. Tiene restos de hollín, ¿sí? Y el tratamiento que se le dio fue colocar una vía, ponerle un plancito de destroza, paracetamol para el dolor y, bueno, pedir la derivación. Lo importante es saber si se hizo correcto o incorrecto y que puedan calcular si el cálculo que se sacó es el correcto. Preguntan si tiene quemaduras circulares. Tiene todo lo que es espalda, tórax y la cabeza entera, y los miembros superiores, Bueno, de ambos lados. Mientras piensan el caso, sí, está siendo grabada, va a ser subida al canal de YouTube, no mañana, tenemos un tiempito para editar, y va a aparecer en el canal de YouTube de OCD Hospital Garrahan. Así que quédense tranquilos los que tuvieron algún inconveniente con el audio. Después hay felicitaciones del club de fans que tienen todos acá, muchas. Bueno, estamos esperando. A ver. Ahora sí pueden prender los micrófonos, ¿eh? Así nos escuchamos. Si no, vayan poniendo en el chat qué les pareció, si es correcta o incorrecta, y el porcentaje que calcularon ustedes. Acá, Mónica dice si el porcentaje es más o menos alrededor de 44%. Es más. Igual ahora lo vamos a practicar para que lo vean. Buen día, mi nombre es Julián Amato, soy del Hospital Bocalandro de 3 de febrero. La superficie quemada es del 54,5%. En cuanto a la analgesia, primero empecemos por la vía aérea, debería tener oxígeno. ¿Me escuchan? Bien, correcto. Sí, sí. Perfecto. Perfecto.
deberían hacer el tratamiento del dolor, ¿sí? Con opioides más el paracetamol o algún AINE, ¿sí? Junto con un protector gástrico. Y en cuanto al tratamiento hídrico, creo que se debe, de acuerdo a la fórmula de Galveston, ¿sí? Deberían haber aplicado Ringer lactato durante las primeras 8 horas y después continuar con Ringer más albúmina. Es lo que yo entiendo. Correcto. Muy bien. Bueno, acá hay un montón de aportes. Gracias. 50. Gracias, No, a vos, Julián. 59,5, 60, 54, 55 y tratamiento de dolor de oxígeno y se debe colocar Ringer. Bien, muy bien. Bueno, aparentemente la hidratación es insuficiente y hay que administrar Ringer. Falta el tratamiento del dolor. Y la vía aérea importante. La vía aérea la pusieron más. Ah, No la repetivo y ya lo había dicho. bien. Acá, por ejemplo, se hizo un correcto tratamiento, ya que necesita ser intubado 2 días para reponer líquido, ya que fue una quemadura por fuego directo y la superficie es mayor. Bien. No me ponen, bueno, los Vamos que a más hacer el cálculo. dan es el 60%. Ahora nos van a enseñar cómo hacer el correcto las chicas. Sí. Dijimos que tenía la cabeza quemada, completa, antero posterior. Tiene 2 años. Tiene entonces. 2 años. 2 años. 1 año tiene el niño, el paciente. Esto le calculamos 8,5, No, perdón, 9,5. 9,5 adelante y 9,5 posterior. Esto nos da 17. 19. 19%. Después tenemos tórax anterior, 13%, tórax posterior, 13%. Eso nos da un 26%. Brazo anterior, ¿Qué? No 4,5 escucho. más 4,5. Brazo posterior, 4,5 más 4,5, esto nos da un total de 18. Bueno, ¿por qué control nosotros? Es que si viene embarazada está por parte. Si sumamos 19 bueno. Silvia. más 26 más 18 nos da un 61% de quemado. ¿Cuánto nos dio al final? Porque 63%. 63. ¿Está correcto? ¿Entendieron? Un año de edad. Bien. Perfecto, sí se entendió, buen día. Ahí me dio 63. Está bien. Muy bien. Muy bien. Nos pusimos de acuerdo. Muy buena la- Muy bien. Bueno, Muy ahí bien van a con ver el que corte. en el chat hay un link de encuesta que es para justamente, porque por ahí el reajuste de la programación incluida quemados tuvo que ver con cosas que nos han sugerido ustedes en los chats de WhatsApp o de los Zoom. Pero ahora estamos recabando información que es anónima de parte de ustedes, ahí les pusimos el link en el chat del Zoom, para que por favor la contesten para nosotros poder seguir avanzando y mejorando la calidad de los encuentros, ¿sí? La idea es esa. Disculpen que interrumpí acá la cosa porque si no se nos va el link para cualquier lado, pero está justo acá en el chat, fíjense. Ya tenemos 20 mensajes nuevos. Bueno. Bueno, todos, sí, perfecto, entendieron todo. Vamos a seguir. Ahí apareció de nuevo el link, por suerte. Excelente, todos excelentes, todos están de acuerdo, hicieron las cuentitas de nuevo. Entonces, ¿Querés pasar algo más ahí? Sí, una. Vamos ahora vamos a recepcionar en la unidad de quemados a este paciente. Estamos trabajando con Valeria y nos avisan que ingresa un paciente. En la unidad de quemados se acepta esta derivación, paciente de 1 año de edad, con 10 kilos por quemadura por fuego directo, por incendio de vivienda. Ingresa el paciente a las 2 de la mañana, al recibir al paciente se calcula el porcentaje de superficie corporal quemada, siendo el mismo el 60. Hay un error de tipeo, perdón, es 63. ABB. Al control de signos vitales se encuentra hipotérmico, taquicárdico, hipotenso, con dificultad respiratoria, tiraje intercostal, aleteo nasal, saturación 88-90%,
Se evidencia rigidez torácica, dificultando la ventilación, y se decide intubación endotraqueal. Se aspiran secreciones con esputo carbonáceo, se coloca acceso venoso central, se realiza expansión con Ringer lactato a 20 por kilo, colocación de sonda nasogástrica con débito carbonáceo, colocación de sonda vesical, se constata escasa orina, se evidencia macrohematuria. Ahí hay una injuria renal. Se recibe indicaciones médicas. Luego de la reanimación continua, se coloca un plan con Ringer lactato, fórmula Galveston, comienza goteo de drogas vasoactivas, pseudoanalgesia, control de signos vitales horarios, balance de ingreso y egreso, ritmo diurético horario y acumulativo, nebulizaciones con heparina, administración de protector gástrico en ambos miembros superiores, evaluado por médicos cirujanos, se evidencia síndrome compartimental en tórax y ambos miembros superiores, decidiendo realizar escarotomía para descomprimir y favorecer la circulación. Se administra antibiótico prequirúrgico, vendaje oclusivo. Vieron que en 4 horas el paciente como, o sea, no es que cambió, tuvo una mala recepción, una mala reposición hídrica, de líquidos, y un mal cálculo de superficie corporal. No se hizo adecuadamente el ABCD. Tuvo una injuria y un sufrimiento importante. Preguntan qué analgésicos utilizan. Acá se utiliza la morfina, ¿sí? Y la dipirona. Acá comienza, cuando el paciente ya está intubado, se utiliza o morfina o fentanilo. Sí. Cuando el paciente requiere en el transcurso de los días, se va haciendo resistente, necesita varios rescates para la adaptación del respirador y para la analgesia, se rota, se cambia. Entonces, si empezó con fentanilo, lo rotamos a morfina, y así viceversa. Pero son los dos más utilizados. Bueno, ¿sí? Y combinados con un AINE, dipirona y ibuprofeno. Paracetamol también usamos. Acá se usa paracetamol. Bueno, acá preguntan por qué la nebulización con heparina, igual, ahora les voy a explicar a la chica, pero eso lo vamos a ver en más profundidad en el intercambio que hagamos sobre síndrome inhalatorio. Pero bueno, ¿querés contarle un poquito por qué? Hola. Por qué heparina? Cuando hablamos de síndrome inhalatorio, se sospecha que hay quemadura en el tracto respiratorio, y estas quemaduras se van desprendiendo y formando fibrina. Entonces lo que hace la heparina es romper estas fibrinas para favorecer la fluidificación, y se ha comprobado en estudios que disminuye el edema. Y se hace online, ¿no es cierto? Online, sí, es online. En la línea inspiratoria del circuito del respirador. Se coloca en el respirador. Hola. Consulto, midazolam no utilizan en los gran quemados con el fentanilo. Sí, utilizamos midazolam, pero hipotensa mucho. Entonces, en los últimos años hemos empezado a utilizar la dexmedetomidina, que es el Precedex. Tiene mejor adaptación, no hipotensa como el midazolam. Los detalles de la nebulización los vamos a ver en más profundidad, porque si no nos vamos a ir del tema, ¿sí? De la atención inicial. Acá hay otra que esta sí me parece que va para acá. ¿Había alguien que quiera preguntar ahí? Le escucho con el audio. Mónica. Hola, sí, decinos. Sí, yo soy de Tucumán, del Hospital de Niños, sí. Tengo una interferencia. Quería saber... es tu audio que está prendido junto con otro dispositivo, pero bueno, no importa. Dale. Bueno, el tema es que cuando ese chico llega, ya está obviamente comprometido toda la parte respiratoria. Cuando hablan de los tirajes, todo eso, directamente ya ante la sospecha se lo intuba directamente. Sí,
Se le intuba porque, como dijimos, hay un incendio de vivienda. Si es incendio de vivienda, sospechamos que fue en un ambiente cerrado. Entonces, puede que no se haya quemado, pero sí inhaló humo seguro. Porque hemos tenido chicos con muerte cerebral sin quemadura, y fue por la inhalación de humo. Claro. Miren, también el paciente, ¿cómo vino? Dormido, tranquilo, el estado de conciencia estaba alterado. Entonces ahí ya de por sí requería una intubación endotraqueal también. Bueno, los detalles, vuelvo a repetir, del tratamiento del síndrome inhalatorio lo vamos a ver más específicamente cuando hagamos el intercambio de ese tema, porque si no nos vamos en detalles, que está mejor que lo expliquen las personas que están preparando esto, justamente porque nos pasaba esto, quedábamos en general y nos quedaban cositas colgadas. Entonces, bueno. Así que todo lo que sea síndrome inhalatorio lo vamos a ver específicamente en un encuentro. Un encuentro exclusivo. En el tercero. El 10 de abril es el otro. El EF. Acá dicen si pueden, tengo otra duda, si después la albúmina, ¿colocan en paralelo dentro de otra solución, como por ejemplo el Rincher? No, se coloca en Rincher lactato. Se coloca 12,5 gramos por litro, o sea, 6,25 en 500 mililitros. Dentro del Ringer colocamos, como es cara la albúmina, le ponemos 5 gramos en 500. Sí, sí. Para no abrir un segundo frasco, para completar el 6,5. Bueno, y acá preguntan, si no hay albúmina, ¿con qué se puede reemplazar? Solución fisiológica, nunca con dextrosa, porque estos chicos al estrés hacen hiperglucemia. No, la albúmina no se reemplaza. Sí, el PIDE sí. El volumen, Claro. no porque la composición, no. obviamente es totalmente distinta. Si no hay albúmina, Sí, el Rincher con fisiológico, si no hay, se puede reemplazar. Pero la albúmina no. Y si no tienen Rincher, solución fisiológica. En realidad lo que hacen con fisiológico es reponer volumen, no reemplazar las proteínas perdidas por la quemadura o otros La albúmina no contenidos. tiene reemplazo. Igual tengan en cuenta que la primera hidratación es solamente con Ringer, las primeras 8 horas. Sí. Bueno, siguen preguntando del síndrome inhalatorio, lo vamos a ver en más detalle, ¿sí? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. La última. ¿Quién habla? Sí, Mónica Cosa de Tucumán, la jefa. Hola, Jefa de la unidad de quemar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos. Bien, muy bien. Soy un poco, quiere ser un poco insistente. Antes que lo vayan a intubar al paciente, porque ya está grave, ya, ¿la esclerotomía es antes o después que se lo intuba al paciente? Porque ya está con tiraje. Después. No, ¿Después? se asegura la vía aérea siempre. Siempre lo primero es asegurarse la vía aérea. Bien. Y la escarotomía se hace inmediatamente después, porque si no puedo ventilar al paciente, si yo tengo que hacer mucha presión con el ambú para ventilarlo, o muchos parámetros de respi para que el tórax se eleve, se llama a la cirugía para que descomprima. Eso es simultáneo prácticamente. O el mismo médico pediatra, si no hay cirugía, le hace el corte para liberar y poder ventilar al paciente. Pero lo primero es la vía aérea. Es la vía aérea. Y después la circulación. O sea, como tendríamos hemos tenido casos de que cirugía no venía y el médico terapista liberó el tórax para que pueda expandir para poder ventilarlo. Perfecto. Cuando hablaban del fentanilo, en la pseudoanalgesia que se le realiza al paciente, ¿el midazolam vendría a ser como familia del fentanilo? No. El midazolam lo usamos para adaptación al respirador, para que esté dormido, no es analgésico. Sí. Es un sedante. Es un sedante. Para que se adapte a la asistencia ventilatoria. Lo que pasa es que acá no está muy utilizado con el paciente quemado porque produce mucha hipotensión.
Por eso se usa más En sedante hipnótico. Sí, en algunos, Gracias, Sofía. sí, en los primeros años cuando yo empecé a trabajar se utilizaba mucho, pero realmente se dejó de usar. Casi no lo usamos. Bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Nada, un placer. Saludos a la jefa de la unidad de quemado, a Griselda. Besos, Moni. Besos. Muchas gracias. Bueno, nos está felicitando Ludovica. Mil gracias, Ludovica. Gracias, Ludovica, lo que necesiten. Siempre en la lucha nosotros. Bueno, y la otra cosa, la última, ¿qué protector gástrico utilizamos? Omeprazol se utiliza. Endovenoso, y cuando el paciente puede, se le da vía oral. ¿Por qué recalcamos con el tema del protector gástrico? El chico en las primeras horas no va a recibir alimentación enteral por su estado crítico, pero transcurridas las horas, lo tenemos que empezar a alimentar porque es la base para la repetilización del tejido. Si el chico sufrió y tiene úlceras o gastritis, no va a tolerar la leche, no va a poder alimentarse y va a retrasar la evolución de su quemadura. Por eso es importante protector gástrico en todo paciente quemado. Es muy importante la alimentación, por eso necesitamos que ese estómago esté sano. Y además puede haber tragado también esputo carbonáceo, y el carbón produce gastritis, la gastritis úlcera. Bueno, acá están mandando datos por el chat. Les pedí por favor al principio que no manden datos filiatorios, porque bueno, somos muchos y en el medio a veces puede haber algo que no esté bien. Así que ahí les mandé mi email para que quiera ser incluido en el chat del WhatsApp de la enfermería, me mande sus datos ahí, ¿sí? Bueno, acá hay alguien que, la verdad que lo encontré. ¿Cuántos conectados tenemos? 300 somos, porque no nos da más el... Bueno, hay 300 conectados, quieren conectarse más, pero no vamos a echar. O sea, explotamos. Explotamos hoy. Bueno, acá dice excelente guía para la primera atención del niño, en especial cuando se atiende en hospitales de baja complejidad. La idea es esa. Nosotros sabemos que hay tratamientos de alta complejidad, nombro Ludovica porque es uno de los centros, el hospital de quemados, nosotros, y por ahí ahí en Tucumán tienen también mucha experiencia, y perdón si me olvido de alguien, no me manden datos filiatorios por el chat, por favor. Ahí nosotros sabemos que atendemos a los chicos gravemente enfermos que están con alto riesgo de morirse por la situación que han padecido, y la atención inicial, como dice acá el colega, es fundamental para el pronóstico del paciente. No, es lo que decimos siempre, cuanto antes actúo, mejor hago lo que tengo que hacer, más chances de sobrevivir va a tener esa persona, en este caso un nene. Así que... Por eso se hace mucho hincapié en la hora cero. Hay que evitar muchas injurias, las injurias. Bueno, mil gracias, vamos a seguir con quemados, no se preocupen, no me manden datos por el chat, porfi, ahí les mando de nuevo mi email, me mandan los datos por ahí, ¿sí? Bueno, el 10 de abril continuamos con el seguimiento del EF, así que bueno, después mandamos la invitación nuevamente. Bueno, agradecer a Paula, ¿sí? Y a Valeria, su hermosa disertación, y a todo el equipo de la unidad de quemados, y a todos ustedes que están conectados, y esto es dar un poquito a cada institución, cada hospital, cómo poder, con lo que tengan, hacer un buen tratamiento hasta el traslado de un hospital de mayor complejidad, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Explotó el chat. Sí, el club de fans está a full, chicas. Así que... Gracias a ustedes. No me manden datos, por favor. Muchas gracias, un placer. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Hagan los ejercicios.